Está marcado a rojo en el calendario de obras del 2025 en el Metro de Madrid y este próximo 9 de marzo arrancan los trabajos preliminares de la que será la automatización de la línea 6 o circular del Metro de Madrid, aunque los cortes y trabajos más importantes no llegarán hasta junio, un proyecto que cambiará la línea más utilizada del suburbano de la capital de España y que te cuento en este vídeo. Será una de las actuaciones que más problemas dé durante sus trabajos, debido a la relevancia de esta línea circular que conecta con prácticamente todas las demás y que será cortada en dos fases. Una línea que el año pasado registró 116 millones de usuarios y una media de 40.000 diarios. A partir de junio se iniciarán las obras de renovación integral y desde el 9 de marzo comenzará a tener los primeros cortes por esos trabajos que anticiparán lo que está por llegar. Concretamente, a partir de ese día se adelantará la finalización del servicio a las 0 horas, de domingo a jueves, manteniéndose los viernes y sábados. Un primer paso de lo que veremos a partir de junio y que obligará a cerrar la mitad del recorrido en cada una de las dos fases de unos trabajos que tendrán en la automatización del sistema su principal novedad. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. La transformación integral de esta línea afectará a más de 23 kilómetros y 28 estaciones, y donde las intervenciones buscan reducir las incidencias en la vía y los tiempos de recorrido de los trenes, incrementando su fiabilidad y optimizando las labores y los costes de mantenimiento con unos trabajos que se dividirán en dos fases con el cierre total de la misma del recorrido. La primera, prevista de junio a septiembre, afectará al arco suroeste, entre Moncloa y Méndez Álvaro, y la segunda, de septiembre a diciembre, será la que se centre en el tramo noreste, de Moncloa a Legazpi, algo que obligará a instaurar servicios de transporte alternativos de autobuses urbanos durante esos periodos. A pesar de que el mapa del Metro de Madrid tendrá varias actuaciones de gran relevancia y ampliación, siendo la más importante la de la línea 11 y que hemos contado en varios vídeos, esta obra se considera clave, ya que la circular es la línea más utilizada y una de las más vetustas, siendo el nexo de unión de casi todo el mapa del metro madrileño, con un año por delante que hará más difícil moverse por el centro de la ciudad y donde el Ejecutivo Autonómico invertirá 168 millones, 149 millones estarán destinados a actualizar la superestructura de la vía principal y otros 19 al sistema de atenuación de ruidos y vibraciones, a lo que habrá que añadir los nuevos trenes sin conductor, que la convertirá en la primera de la capital de España con este sistema, siempre polémico, pero que aseguran mejora el rendimiento del servicio y que también se verá próximamente la extensión de la línea 10 en la zona de Madrid Nuevo Norte. Recordemos que aparte de tener conexión con casi todas las líneas de metro, la línea 6 vertebra todo el resto de la red, al conectar distintos puntos periféricos de la ciudad sin obligar a los viajeros a pasar por el centro, teniendo parada en muchos puntos estratégicos y de gran afluencia como Moncloa, Príncipe Pío, Plaza Elíptica, Avenida América, Nuevos Ministerios o Ciudad Universitaria, por lo que esos cortes y problemas sin duda darán más de un dolor de cabeza, pero que pondrá al día esta línea y mejorará la movilidad a la par de las otras obras y mejoras en distintos puntos de la red. Estaremos atentos a estos trabajos y al devenir de las obras para un metro que tras muchos años sin novedades reseñables va a tener obras y extensiones por los cuatro costados. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia por un primer paso.